hermanos, el hermano Salvador terminó con sentido de pertenencia el sábado pasado y hoy arrancamos con otro tema, ¿sí? A ver quién vivió, y especialmente los más grandes, cuando no existía eso que se llama celular, tener que volver de noche a tu casa, ponerle que bajaste del colectivo y estabas a unas cuantas cuadras y de repente apagón general, ¿sí? Se corta la luz, no se ve, la luna se esconde, no te quiere alumbrar, no tenés el celular a mano, la linterna, no solés llevar linterna, ¿no? Una linterna para trabajar, no, por lo general no la tenemos, y entonces tenemos que tratar de orientarnos como podamos, como lo recordemos, o a la buena del Señor, para llegar a tu casa. Entonces empezás a caminar, decís, a ver, justo bajé el colectivo, que hice 2 cuadras, se cortó la luz, yo sé que ahora tengo que hacer 2 cuadras más, doblar a la izquierda, pero ¿cuántas cuadras hice? ¿Crucé la calle o no? ¿Sí? Cada tanto viene algún auto que justo ilumina y pudiste ver algo más o menos por donde estabas, entonces seguís, caminás y buscás tu lugar donde vas, ¿no? Vamos a decir a nuestra casa, al volver a ella. Y vamos, pero no tenemos mucho como para orientarnos todavía, para saber exactamente dónde estamos. Entonces de repente creemos que ya llegamos, tratamos de recordar dónde dejamos la llave, ¿no? La agarramos y decimos, esto era por acá, para... Y justo ves que te cruzás con alguien y le decís, señor, perdón, ¿estamos en Salta y Gaboto? No, amigo, te dice, estás en Córdoba y Pueyrredón. Caminaste un poquito, ¿no?, de más y te fuiste para Los Caños. Tengamos esto en cuenta, ¿sí? Para después. Segunda Corintios, capítulo 2. Voy a hacer un poco la introducción del tema, después vendrán los hermanos que van a profundizarlo. No sé si dije segunda, perdón, es Primera Corintios capítulo 2. Dice el apóstol Pablo allí, vamos desde el 12, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Acá tenemos, por lo que dice el apóstol Pablo, como distinción, 2 clases de personas. El hombre natural, o la mujer natural, ¿no?, el ser humano natural, y la persona espiritual. Esto es lo que está diciendo Pablo acá. Y él dice,
miren, yo les estoy enseñando las cosas que me dio Dios para enseñarles, para instruirles, pero no con la sabiduría que conoce la gente naturalmente, el mundo, ¿no? Aquellos que tienen una sabiduría que han forjado durante la vida, han aprendido y la manifiestan. Esa no es la clase de sabiduría que yo les transmito o que nosotros les transmitimos, dice Pablo, sino que es una que viene de parte del Señor. Ahora, ¿qué pasa? Dice él. Esta clase de sabiduría, esto que yo les traigo como instrucción de parte de Dios, es algo que el que no tiene el Espíritu de Dios, que no tiene el Espíritu Santo, no puede comprender. No está en él el poder comprender las verdades espirituales. Si no tiene el Espíritu, lo que se dice, esa instrucción, esa sabiduría que viene de parte de Dios, no se puede entender. Eso es lo que tenemos como hombre, cuando digo hombre, digo mujer, digo persona, ¿no? También natural. Ese es el primer tipo de persona que tenemos allí. Algunas versiones distintas de la palabra o traducciones hablan de hombre animal, vida física, también hay otra versión, ¿sí? Para decir aquella persona que se basa o su conducta se maneja por lo que le viene propiamente de él mismo, ¿no? Por lo que haya aprendido, como culturalmente se haya establecido y fue creciendo y las cosas que fue incorporando, la manera de vivir que fue teniendo. Ese es el hombre natural, el hombre que acá está diciendo el apóstol Pablo, ese tipo de persona que dice, lo que yo les transmito, si ese hombre no tiene el Espíritu de Dios, si esa mujer no tiene el Espíritu de Dios, no lo puede comprender. Es lo que conocemos como la persona inconversa, ¿no? Porque nosotros hablamos, en nuestro dialecto cristiano, tenemos como conversión a Cristo, ¿no? Cuando uno cambia de vida, cuando uno conoce al Señor y dice, Señor, acepto lo que tú has hecho por mí y quiero que entres en mi vida, como enseña la palabra, para tener una vida nueva, una vida distinta, ahora ya junto a ti, ya no te doy la espalda, me vuelvo a vos. Pero la persona que no lo hace, nosotros lo conocemos como del mundo o inconverso o no regenerado por el Espíritu, también podemos decir. Es la persona que se basa en básicamente todo lo material, todo lo que se puede ver, lo concreto, ¿sí? Es la persona que vive por lo que ve, que no se interesa por el más allá, que cree que la vida es esta única que conoce y cuando se le termina, se terminó todo. Es esa persona que se va a aferrar a las cosas materiales, que se va a dejar dominar muchas veces por los impulsos, cualquier tipo, ¿sí? Impulsos físicos, sexuales, no los controla. Son personas que se van a dejar llevar por eso, ¿no? Sintiendo que no tienen que rendirle cuentas a nadie, que lo que hacen les pertenece a ellos nada más, es privado de ellos y viven así. Y nosotros, muchos de nosotros quizás fuimos de esa manera, ¿sí? Antes de conocer al Señor nos manejamos de esa forma. Quizá no conocíamos lo que es la palabra generosidad, quizá no sabíamos lo que es pensar en el otro, en sus necesidades, en lo que le está pasando, ¿sí? Bueno, quizás con alguien cercano, con un amigo, con un familiar, en la propia casa, pero no más allá. Nunca se le iba a ocurrir, quizás con un desconocido, verlo en una situación difícil y poder ver si lo podía ayudar. Va a pensar en lo material quizás para acumular, para utilizar él y su familia y no más allá.
nunca se le va a ocurrir ver a un necesitado y brindarle ayuda económica. No se le iba a ocurrir, o quizás una ocasión así que se alinearon los planetas y lo hizo, pero nada más. Ese es el tipo de persona que acá se traduce como hombre natural, ¿sí? Y dice el apóstol Pablo que estas personas, el mensaje de Dios, cuando lo quieren recibir así como son, con esa capacidad que tienen, no lo pueden entender. Es una locura, ¿sí? Es una locura. Y quizás a nosotros nos ha pasado. Cuando no conocíamos al Señor, estas cosas que mencioné recién posiblemente nos pasaran, ¿sí? Posiblemente nos parecía una locura esto. De hecho, cuando yo pasaba por este lugar y miraba la gente que estaba reunida, cantando o escuchando una palabra, que alguien leía la Biblia, decía, ¿qué pasa con estas personas? Qué pérdida de tiempo, ¿no? Qué cosa extraña lo que hacen. Me parece que podrían utilizar el tiempo de una mejor forma, quizás. Pero siempre pensando en las personas, porque yo tenía eso de, no sé si hay un Dios, pero por las dudas no lo voy a criticar, ¿sí? Entonces, más que nada, yo me basaba en aquellos que adoraban a alguien que no veían, que creían por fe, y para mí era una locura, ¿no? Y eso es lo que está retratando acá el apóstol Pablo. Es la gente que no conoce a Dios, que no tiene su espíritu en su vida, el Espíritu Santo, y le parece toda una locura todas estas cosas, ¿no? Que Dios hace con los cristianos. El otro tipo de persona, lo que dice acá, en el versículo 15, en cambio el espiritual, dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. No es que está diciendo acá, puedo hacer lo que quiera porque soy cristiano, ¿no? Lo que está diciendo Pablo es, el que no tiene el Espíritu de Dios, no tiene los instrumentos necesarios para poder corregirme en lo que tiene que ver con el ámbito espiritual. No lo puede hacer, en ese sentido, no que tengo libertad para hacer lo que se me cante, sino que el que no tiene el Espíritu del Señor no puede enseñarle algo o una verdad que se aplica en lo espiritual a un creyente. Y bueno, hasta ahí son cosas que conocemos, más o menos decimos, y sí, es la persona que conoce al Señor, que le dio su vida al Señor, y la persona que no, que vive su vida, se maneja por los ámbitos como la sociedad se maneja, y el Señor está fuera de su vida, ¿no? Eso es lo que conocemos básicamente. Se usa una palabra para espiritual, esto no lo expliqué, recién hablé de la persona, del hombre natural, pero el espiritual es una palabra que es neumatikoi, dice, ¿no? De neumático viene, porque neuma significa espíritu en griego, ¿no? Y es el que se maneja o guía su vida por el Espíritu Santo. Es guiado por el Espíritu y también se dice es sensible al Espíritu Santo, a lo que Él quiere para su vida, ¿sí? Ese es el hombre espiritual. Bueno, entonces decimos hasta acá, está todo bien, sí, es cierto. Está la persona que no cree en Dios, que no tiene fe, y está la persona que sí cree en Dios, que le dio su vida a Jesús. Él le manda al Espíritu Santo para que esté con él, para que lo ayude en sus necesidades, para que lo guíe a las cosas que el Señor quiere para su vida, y listo. Pero a Pablo se le ocurre seguir hablando y sigue diciendo, y es lo que conocemos como el comienzo del capítulo 3 de esta carta, y dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di de beber leche y no vianda porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía,
porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres naturales, como lo que él recién dijo? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no son carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales han creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Tenemos de un lado el hombre natural y del otro el espiritual. Y quiero hacer una aclaración más del natural. No se toma natural acá en el sentido de, esto es lo natural, lo correcto, en contra de lo antinatural, sino que como lo debemos tomar es el natural distinto del sobrenatural, ¿sí? De aquel que ve más allá de que los ojos físicos ven, ¿sí? De aquellas cosas que nuestros ojos pueden ver. Por eso le decía antes, el hombre natural es el que se basa en la vida física, en todo lo que puede ver, tocar, y no más allá de eso. Pero acá aparece un nuevo tipo de persona para Pablo, porque ya acá por lo pronto le está hablando a cristianos, y lo vemos cuando dice hermanos, ¿sí? No le está diciendo hermanos porque eran judíos, como muchas veces vemos en la palabra, que por ahí le decían hermanos, porque bueno, eran de la misma nación, de la misma raza. No, porque le está hablando a gente que no eran naturalmente, por lo menos la mayoría, judíos, ¿sí? Entonces hermanos acá es creyentes, hermanos en Cristo, les está diciendo, ¿sí? Y otra cosa, al final del versículo 1 dice, como a niños en Cristo les estoy hablando, ¿sí? Entonces, lo que se entiende es que ellos eran cristianos, sí, tienen a Cristo, pero les falta algo. Y ahí es donde aparece este tercer tipo de persona, que es el hombre carnal o cristiano carnal, como lo solemos conocer. Y es como una versión donde toma de las otras dos, ¿no? Dice, bueno, yo me convertí a Cristo, yo le entregué mi vida al Señor, yo le dije, Señor, entré en mi vida, entiendo y por fe creo lo que hiciste en esa cruz, en aquel momento, lo hiciste por mi vida y yo te doy gracias, y tú dices que tengo que permitir que entres en mi vida para cambiarme, para hacerme diferente, para ya no manejarme como se me canta, sino manejarme de acuerdo a lo que vos querés para mi vida. Entonces, eso es lo que llamamos conversión, ¿no? Cuando por fe hacemos una oración o empezamos a vivir una vida distinta a la que estábamos acostumbrados, donde ya le damos la preponderancia a Dios en nuestras vidas y no hacemos lo que queremos sin pensar que le rendimos cuenta a alguien. Pero Pablo le está diciendo, muchachos, ustedes entiendo que son hermanos míos, conocen al Señor, le han dado su vida al Señor, pero no se están manejando como espirituales. Se están manejando como lo que les dije recién, como hombres naturales, como aquellos que no tienen a Dios, no tienen el Espíritu de Dios en su vida, y se conducen de acuerdo a sus normas y no a lo que enseña la palabra. Y entiendo que yo cuando los fui a visitar, ¿no? Porque de eso está hablando, cuando la primera vez les habló, es cuando él fue a esta iglesia, yo les hablaba como a personas recién convertidas, como nuevitos, ¿sí? Como personas que recién empiezan el camino, a transitar el camino del Señor. Y es lógico, yo les hablé así, les expliqué el ABC del Evangelio,
que Cristo murió por ustedes, que Él se llevó en esa cruz los pecados, que lo que Él hizo tiene que ver con poder acercarme nuevamente a Dios, era lo que necesitaba de nuevo después de que Dios se alejó del hombre, para volvernos a tender un camino hacia Dios, lo hizo Jesús, ¿no? Y le empieza a explicar las cosas básicas de lo que conocemos como el Evangelio. Y él les dice, yo en ese momento lo hice y era necesario, les di de beber leche, eran bebés espirituales y necesitaban que se les explique las cosas básicas de lo que es entrar en el camino del Señor y transitar por Él. Pero, dice, todavía son carnales, diciendo, ya pasó el tiempo. En un primer momento estaba bien, es lógico, uno es bebé, todavía tiene que crecer y tiene cierta alimentación que cumplir y no se puede saltear de eso. Pero, de acuerdo va transcurriendo el tiempo y van transitando ese camino, ya empieza a haber otro tipo de alimentación. Y con ustedes no los puedo hacer, dice Pablo, porque se quedaron anclados en eso, en conocí al Señor y listo, pero no me transformó mucho. Sí tengo la ropa de cristiano, sí voy a la iglesia, sí le digo hermano al otro que conoce al Señor, sí escucho la predicación, sí canto en la alabanza, doy mi ofrenda, sí, pero ¿qué más? Dice Pablo, eso no es ser cristiano, eso es lo básico. El sábado nos decía Salvador, y lo repitió en la reunión de oración manina, que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces miren qué importante que es esta distinción que hace Pablo y que les está diciendo, muchachos, todavía son carnales. No hay mucho que los diferencie de aquellos que dicen, Dios, no creo en Dios, ¿qué es eso? No, si yo no veo, no creo. No hay mucho cambio en la manera en que se conducen, en la manera que viven, que podamos decir que son espirituales. Y si no salimos de eso, de ese primer paso de explicarle las cosas básicas, le dice Pablo, ¿cómo puedo avanzar en cosas más profundas? Que significa que esas verdades básicas que conocieron, ya verlas más en detalle, ya verlas con una profundidad distinta, para empezar a entender los caminos del Señor, ¿no? Eso es algo básico que necesitaban saber para empezar la vida de fe, pero se necesita seguir avanzando. Y con su conducta y con las cosas que hacen, yo veo que no es así, les dice él, ¿no? Porque había ido Pablo, había ido Apolos, distintos predicadores, a llevar el mensaje, a ayudarlos en el crecimiento de la iglesia, y ellos ¿qué hacían? Partidismo. Algunos apoyaban a Pablo y decían, no, lo que dice Pablo, lo verdadero, lo bueno, y otros dicen, no, Pablo habla macanas, Apolos es el que vale, el que yo sigo es Apolos, él es mi líder, ¿no? Y así hacían, ¿no? Discutían, hacían partidos, se peleaban, cosas que nos muestran que el fruto de ellos era carnal, ¿no? Lo que se conoce como carne, en el sentido de la vida física, de vivir por lo que veo, ¿sí? Sin importarme el Espíritu Santo, sin importarme el Señor. O sea, ellos ejercían de cristianos, pero no eran realmente guiados por el Espíritu de Dios. Entonces tenemos, bueno, es fácil decir, ¿sos cristiano? Sí. ¿No sos cristiano? No. Listo, ahí estamos. Pero cuando aparece el cristiano carnal o el hombre carnal, decimos, y acá hay un gris. ¿Cómo es esto? ¿Es creyente? Pero todavía se maneja con las cosas de aquel que no cree, ¿no? Entonces es un tema difícil. Pero lo que nosotros tenemos que ver es cómo nos afecta a nosotros realmente y decir,
che, yo me convertí al Señor, sí, bien. ¿Y cómo estoy viviendo? ¿He hecho cambios en mi vida? ¿He progresado en la vida del Evangelio, las cosas que enseña la palabra? ¿Cómo estoy frente a ella? No lo que le muestro al otro, cómo soy yo verdaderamente. Es cierto, por sus frutos los conocerán, dice la palabra, pero muchas veces tarda en verse ese fruto. Y entonces uno se puede hacer la imagen de una persona desde fuera, como lo ve, cómo actúa frente a él. Pero cómo es realmente, cada uno lo sabe. Cada uno dentro suyo sabe cómo es. Y esto es a lo que apelaba Pablo, al decirles, ya es tiempo de avanzar, ya basta de la mema, basta de la teta, ya empezamos a comer cosas un poquito más sólidas, ¿no? Ya empezamos a transitar un camino que va más allá de lo básico, que Cristo murió por mí en la cruz, que soy libre de pecado y que Dios me ama y me bendice. No, hay que seguir creciendo en las cosas que Dios tiene para mi vida. ¿Cuál es su voluntad para mi vida? ¿En qué lo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar a mis hermanos? ¿Pienso realmente en las necesidades del otro? ¿O sigo mirándome el ombligo, sigo viendo mis necesidades, las necesidades de los que me rodean, mi familia, pero no más allá? Esas cosas cada uno las sabe y tiene que hacerse un autoexamen para ver cómo está delante del Señor. Recién dijimos los planes de Dios para nuestra vida. Obviamente el hombre natural, Dios no tiene planes para él, porque muchas veces dice, o Dios no existe, o si existe no se interesa por mí, tiene otras cuestiones más importantes que yo, así que yo me sigo basando en lo que creo, así que no hay tal plan. El problema acá es para el que es cristiano. El cristiano carnal, como dice acá Pablo, realmente, ¿hasta dónde ve los planes de Dios para su vida? ¿Se deja guiar por el Señor? ¿Busca en las Escrituras a ver qué le dicen a su vida esa palabra? ¿Qué quiere Dios para su vida? Ahí está el tema, ¿sí? Está muy claro con el hombre que no tiene al Señor, como decía Pablo, no puede entender lo espiritual hasta que no se sume a la fe, hasta que no le diga al Señor Jesús, entra en mi vida y el Espíritu Santo entra a habitar en él. Esto no es factible que pueda suceder. Pero el tema es cuando sí hemos hecho esa decisión y cuando empezamos a vivir la vida de fe. Y es un gran problema si nos seguimos comportando como el viejo hombre, ¿sí? Pablo en otro lugar va a decir, cuando nos convertimos, dejamos atrás la vieja manera de vivir y nos volcamos a la nueva, ¿no? Y habla o lo ilustra como el sacarse un ropaje de una vida y ponerse otra ropa que es otra vida totalmente distinta, ¿sí? Donde ya no se guía por sus pasiones, por sus instintos, sino donde lo que va a primar es lo que Dios quiere para su vida, ¿sí? Y que se lo comunica al Espíritu Santo, porque acá el capítulo 2 dice que así como el hombre conoce, cada uno conoce desde lo interno, desde su espíritu, cómo es, así las cosas o lo más profundo de Dios lo conoce el Espíritu Santo de Dios y es quien nos lo transmite a nuestras vidas. Entonces necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo para poder caminar los caminos de la fe. Por eso dice que le parece una locura este camino de la cruz, ¿no? Y una persona, alguien que apareció de repente,
a predicar cosas de un Dios que nos ama y que de repente es colgado en un madero, es acribillado allí, y es muerto como se hacía, y se lo puso en el mismo lugar de los peores criminales. ¿Cómo dicen que esa persona resucitó y es el que viene a cambiar mi vida? Cuando no tiene uno el Espíritu de Dios, dice, es una locura, no es así, ¿no? La palabra dice, especialmente los griegos, que eran los estudiosos, los que siempre querían conocer cosas nuevas, eso es una locura, no es algo que entre en la mente de uno, y entonces para ellos la traba estaba allí, que no se podía entender, entonces no lo podían vivir. Y dice, para los judíos tropezadero, porque no eran lo que esperaban. Ellos esperaban un libertador que los saque de la opresión romana, que puedan ser un pueblo nuevamente como cuando Moisés los sacó de Egipto y empezar a ser una nación diferente, libre. Ellos esperaban esto y de repente se encuentran con alguien que viene a hablar de paz, de perdón, de cambiar de vida, de soportar los insultos y aún amar al que me insulta, y de repente muere. Entonces la cruz significaba un tropiezo para los judíos. Y es un tropiezo verdaderamente para aquel que no quiere creer. Pero insisto en decirles que acá lo importante es cuando hablamos del cristiano carnal, ¿sí? ¿Realmente conocimos al Señor y empezamos a profundizar en su vida? ¿O seguimos con las primeras cosas del cristianismo y no me muevo de ahí? No puedo dar un paso más. No, acá estoy bien, estoy cómodo así, no quiero responsabilidades, quiero que Dios me siga bendiciendo, amando, hasta ahí nomás, ¿sí? Pablo dice, eso no diferencia mucho del que no conoce al Señor, ¿no? Tenemos que seguir avanzando en la vida. Dios quiere otra cosa para vos. El Señor Jesús no vino a morir en la cruz para que sigamos más o menos igual como antes. El término conversión o arrepentimiento, como se conoce en la palabra, es un cambio radical de vida, ¿sí? Un cambio totalmente distinto. Algo que empieza a vivir de una manera totalmente diferente a como vivía, con otras metas, otros anhelos para mi vida, otra forma de ver la realidad, de ver al prójimo, al semejante. Y eso nos lo enseña el Señor a través de su palabra y siendo guiados por el Espíritu para entenderla realmente, más allá de lo que dice la letra, ¿no? La enseñanza más profunda que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Por eso es importante seguir creciendo. El que tiene el Espíritu y es guiado por Él, y es guiado por el Señor, se va entrenando en el discernimiento, ¿no? No habla de un conocimiento perfecto, ¿no? Que ya entiendo todo y ya nadie me explica, sino que está diciendo que tiene al Espíritu Santo esa persona como guía y como principio para conocer las cosas que Dios quiere. Cuando hablamos de discernir, estamos hablando de distinguir entre lo que está bien y entre lo que está mal, entre lo que Dios quiere para mi vida y lo que no quiere, entre lo que me conviene y no me conviene, entre las cosas que me hacen bien o me hacen mal. Ese es el sentido que se usa cuando habla de discernir lo que quiere el Espíritu. Hebreos 5, dice el autor de Hebreos que podría haber sido Pablo, quizás no lo sabemos. Pero uno puede decir, por lo que dice acá, y puede ser,
podríamos decir que puede ser Pablo si leemos estos versículos de acuerdo a lo que vimos leyendo recién en Corintios. Hebreos 5, 11 al 14 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se les ha hecho tardo el tema de oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Está diciendo lo mismo acá, ¿no? Ya ha pasado el tiempo, ya es hora de que realmente muestren frutos, de que realmente tienen el Espíritu en su vida y son guiados por el Espíritu de Dios. Déjenmelo leer en otra versión para que podamos entenderlo un poquito más. Dice: la historia que se me ha encargado que les transmita sobre esta cuestión es larga, difícil de contar y de comprender, porque se han vuelto duros de oído. Porque por supuesto, a estas alturas ya deberían ser maestros por todo el tiempo que ha pasado desde que escucharon el Evangelio por primera vez. Y sin embargo, todavía necesitan que se le digan los sencillos elementos del principio del mensaje de Dios. Se han sumido en un estado en el que necesitan leche en lugar de alimento sólido, porque está claro que si alguien está en la etapa de la lactancia, no puede saber de veras qué es la integridad cristiana, porque no es más que un bebé. Pero el alimento sólido está para los que han alcanzado la mayoría de edad, para los que por el desarrollo de la debida clase de hábito ya han llegado a la etapa en que tienen la percepción entrenada para distinguir entre el bien y el mal. Y eso es lo que apunta siempre el Evangelio de Dios. Desde que nos convertimos, desde que le dimos nuestra vida a Dios, Él quiere eso, que crezcamos. Y ahí estaba clarito, ¿no? Con distintas palabras, allí lo hace más explicativo para nosotros y dice: ustedes siguen con las primeras verdades y eso no los conduce a nada, porque siguen tropezándose en ese sentido, siguen viviendo la vida como les parece. Bueno, hay algún pequeño cambio, pero muy pequeño. Realmente están en la primera etapa de lo que es ser seguidor de Cristo. Es básicamente lo que se le está diciendo. Y antes dije que esto es el que se va entrenando en el discernimiento, ¿no? Es como un deporte, ¿no? Cuando uno se tiene que entrenar, tiene que prepararse, o en un trabajo, en algo, ¿no? Para poder formar un hábito o poder hacer bien algo, uno muchas veces necesita entrenamiento, ¿no? Seguir entrenando, tratar de hacerlo bien. Te vas a equivocar muchas veces, pero de a poco lo vas a ir sacando. Esto es lo mismo, de alguna manera. Es seguir entrenándonos poquito a poco en tener esa sensibilidad espiritual, como dijimos al principio, de cuando me habla Dios, de que no me dejo guiar por el enemigo ni por lo que sale de mí mismo, sino que es el Señor, a través del Espíritu Santo, que me está guiando a cosas diferentes, a vivir de acuerdo a como Él quiere. Y eso se necesita entrenar. Si damos vueltas sobre lo mismo, si siempre estamos con la leche, nunca va a llegar el crecimiento que se necesita para ese discernimiento, para estar entrenado y conocer lo que Dios quiere para mi vida. Entonces necesitamos practicar, incorporar, poner por obra aquello que Dios nos va
diciendo. Pero para eso es necesario que después de pasar por la mente, la palabra pase para el corazón y de allí a la acción. Muchas veces nos quedamos con el conocimiento. Y nos pasa viendo a alguien, o quizás nosotros mismos, de decir, mirá que conozco la palabra, mirá que sé esto, lo otro, pero ¿lo estoy aplicando? ¿Lo estoy viviendo en mi vida? Entonces uno quizás ve que hay alguien que le recita la Biblia de memoria y se las explica, pero dice, en la forma en que vive hay algo que me está haciendo ruido. La conoce la palabra, la conoce, pero no la está poniendo por obra. Entonces eso es lo que necesitamos para ser un cristiano espiritual. Conocer la palabra, pasarla por el corazón y de allí a la acción, ¿no? La vida de Jesús de niño se conoce muy poco, y una de las pocas, o los pocos lugares donde se lo ve es en Lucas, cuando él estaba creciendo, cuando todavía estaba bajo el cuidado de sus padres. Dice Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Crecía en estatura físicamente, pero también en la gracia para con Dios y los hombres, ¿sí? Eso es lo que necesitamos nosotros en nuestra vida. La gracia de Dios, el saber que Dios me ama, que me bendice, pero que tiene un plan para mi vida, que tiene cosas más grandes para mi vida y no solo las básicas que puedo conocer. Jesús de chiquito ya había asumido el reto, ya estaba empezando a saber para qué había venido a este mundo, y él se ponía bajo la tutela de su Padre Celestial. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, aceptar esa gracia de Dios como alguien que me ama, que me bendice, pero que quiere cambios en mi vida, que quiere algo diferente en mí. Vamos terminando. Tenemos que ejercitar esa fe, hermanos. Muchas veces hemos hecho nosotros, hemos visto otros que de repente ante una determinada situación quieren arreglar todo de prepo, por la fuerza, por el impulso, y eso muchas veces es una muestra visible de que es una vida que está todavía en los rudimentos, en los primeros conocimientos del mensaje que Dios trajo a la humanidad, ¿no? A cada uno de nosotros. Y tenemos que ir cambiándolo, creciendo, ¿sí?, en ese tipo de cosas. Hermanos, si tenemos al Señor en nuestra vida, ya no somos personas naturales, que se rigen justamente por la naturaleza humana, sino cristianos. Tenemos que examinarnos y ver qué clase de personas somos. Somos cristianos, obvio, bien, listo. Pero ahora hay algo más que nos enseña Pablo, o la palabra. ¿Somos cristianos carnales o espirituales? Creemos en Jesús, sabemos que nos ama, tiene algo distinto, por eso estoy aquí esta noche, pero ¿mi vida lo demuestra? En mi interior, ¿yo sé exactamente que me estoy dejando guiar por el Señor? ¿O es de la imagen para afuera solamente? Busco que Él me guíe, busco hacer su voluntad, que es agradable y perfecta, dice, para mi vida. Busco crecer en la gracia, como leíamos recién
que le pasaba a Jesús de chico a medida que iba creciendo? ¿O vivo en la rutina de ser cristiano? Tengo la ropa de Cristo, pero por dentro sigo pensando como aquel que no lo tiene. Son cosas que tenemos que preguntarnos y ver en nuestra vida, porque Dios tiene cosas más grandes para nuestra vida. Alguien decía, predicador que escuché, un mensaje en estos días, fe es salir a enfrentar la realidad, salir a enfrentar los miedos que tenés. Bueno, Dios tiene para nosotros retos, cosas que tenemos que asumir y cambiar, y la fe es la que nos va a llevar, y el Espíritu Santo el que nos va a guiar en ese sentido. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque ahí nos hablás de que es bueno ser hijo tuyo, Señor. Realmente el tener esa fe de decir, no es una locura, Señor, que vos me hayas creado y hayas creado todo lo que veo, y que me prometas que hay una vida distinta cuando llegue el tiempo oportuno. Gracias porque eso es bueno. Pero también me estás enseñando, Señor, en tu palabra que hay algo más, que no me puedo quedar con los primeros conocimientos cuando comencé mi vida, Señor, cristiana, y no puedo avanzar porque me falta perdonar, porque me falta poder mirar a las necesidades del otro y no solo tener en cuenta mis cosas, porque puedo perdonar, Señor, a aquel que me quiere hacer daño o habla mal de mí, porque puedo aún hasta ayudarlo, Señor, a aquel que se mofa de mí o no me quiere. Gracias, Señor, porque necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor, y lo tenemos en nuestra vida para que nos guíe a tu voluntad, que es perfecta, que es agradable y que es buena, Señor, para nosotros. Que podamos cada uno de nosotros vernos a la luz de tu palabra y con el conocimiento que nos da, Señor, tu Espíritu Santo, de las cosas que escudriña dentro tuyo, Señor. Gracias porque es el medio que tú has escogido, Señor, para ayudarnos a cambiar y a empezar a transitar una vida de fe, una vida distinta, Señor. Porque el Espíritu Santo es esa linterna que necesitamos en esa noche de oscuridad máxima donde no puedo verme ni la mano, Señor. Pero el Espíritu Santo me guía. Porque así van, Señor, trastabillando los que no confían y no son guiados por tu Espíritu, Señor. Dando manotazos de ahogado, intentando por acá o por allá llegar al lugar indicado, pero tu Espíritu es esa luz, Señor, que nos permite dirigirnos por el camino correcto, por el camino que vos trazás en nuestras vidas, Señor. Que lo podamos ver en cada una de nuestras vidas, Señor, y que podamos alentarnos unos a otros, que es lo mejor, Señor, que nos puede pasar. Te hemos conocido, pero no nos queremos quedar con ese conocimiento básico, sino que queremos avanzar en esta vida maravillosa que vos tenés para nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos, acompáñanos a nuestros hogares, Señor. Amén.